Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes, esperando que nuestro Señor esté con ustedes donde quiera que se encuentren y que sea Él quien pueda sostenerlos en su vida diaria. En este estudio que quería compartir con ustedes y quería que ustedes formen parte de él, que lo puedan estudiar en forma personal, quería presentar la resurrección de Cristo, como está presentada también en el Evangelio, ¿sí? Si nosotros leemos el Evangelio, vemos constantemente, ¿sí?, la manifestación de que nuestro Padre es el que resucitó a nuestro amado Salvador. Y a veces, al leer estas palabras, ¿sí?, y las he escuchado repetirlas constantemente, dejan de tener un sentido claro de quién era Cristo, ¿sí? Cuando nosotros leemos las palabras inspiradas, cuando leemos la Biblia y vemos, ¿sí?, este hecho de que nuestro Padre resucitó a Cristo, debemos entender, ¿sí?, qué es lo que nos está presentando el Evangelio, ¿sí? No porque las palabras expresadas en la Biblia no sean verdaderas, sino que tienen un contexto y deben ser entendidas para no menospreciar, ¿sí?, al dador de la vida, que es nuestro amado Salvador. Antes de todo quería leerles una carta. Siempre manifiesto esto, lo hago constantemente porque es conforme a justicia a obrar de esta forma. Yo soy adventista, ¿sí? No pertenezco a la iglesia, por cuanto la iglesia manifiesta su creencia abiertamente en la Trinidad, y no solamente eso, sino que la propia iglesia, ¿sí?, a través de esta doctrina ha transgiversado todas sus creencias, por la cual sí fue fundada esta iglesia. Pero yo me considero adventista por cuanto espero el advenimiento de Cristo, ¿sí? Adventista del séptimo día, porque entiendo que la ley de Dios sigue vigente, y en especial el cuarto mandamiento, el que hace referencia específica, ¿sí?, a la adoración de nuestro amado Dios. Esta carta que quería leerles, ¿sí?, se encuentra en una matutina, y quería leerles porque tiene una significación en relación a Cristo, ¿sí?, como nuestro Creador, ¿sí? Es la carta 178 de 1899, y que se encuentra en la matutina en Lugares Celestiales, en la página 164, y dice de la siguiente forma: si tan solo todos quisieran aprender la sencilla lección de que deben tomar y llevar el yugo de Cristo y aprender del gran Maestro la mansedumbre y humildad de corazón, cumplirían mejor su pacto de amar a Dios sobre todas las cosas, y a su prójimo como a sí mismo. La ley que nos presenta, ¿sí?, la ley que gobierna el universo, es amar a Dios y amar al prójimo sin distinción, ¿sí? Cuando decimos amar a Dios, estamos hablando del Padre y de su Hijo. Continúa el texto, dice de esta forma: debemos comenzar por el principio mismo. Cristo dice: tomad mi yugo de restricción y obediencia sobre vosotros, y aprended de mí, y el corazón será entonces hecho recto para con Dios, mediante el poder creador de Cristo. Cristo no solamente es nuestro creador, ¿sí?, al crear a Adán, ¿sí?, que es el padre de toda la raza humana, sino que es nuestro creador a través de la redención, ¿sí?, de la adopción, ¿sí?, en nuestro estado pecaminoso como hijos de nuestro Padre. Siendo participantes, continúa el texto, de la naturaleza divina, son transformados. De la naturaleza de Cristo, ¿sí?, somos transformados. Con relación al tema de la resurrección, ¿sí?, hay textos que son muy claros para que nosotros comprendamos, ¿sí?, cómo resucitó Cristo. Muchos presentan que debemos ser absolutamente bíblicos para presentar la verdad. Esto es verdad, ¿sí? El problema, ¿sí?, es que se toman textos de las Sagradas Escrituras para enseñar doctrina, ¿sí? Una doctrina que no es conforme a la Biblia, sino conforme a las enseñanzas que se han recibido y a las interpretaciones que tenemos en relación a la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos que nuestro Padre resucitó a Cristo, ¿sí?, y no entendemos que Cristo, ¿sí?, tiene vida en sí mismo, empezamos a pensar sobre Cristo algo que, o podemos pensar de Cristo algo que no es.
En Juan 11:25 dice así, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Juan 2:19 al 21 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Esto se lo decía a los fariseos, ¿sí? Dijeron luego los judíos, ¿sí? En 46 años fue este templo edificado en relación al templo, ¿no? ¿Sí? Pensaba que Cristo hablaba del templo y Cristo hablaba de su propio templo. Y tú en 3 días lo levantarás, ¿sí? O sea, 46 años había tardado en la reconstrucción del templo y Cristo, ellos pensaban que estaba diciendo que si destruían el templo en 3 días lo iba a poder levantar. En el versículo 21 Cristo afirma la verdad de sus palabras, mas él hablaba del templo de su cuerpo. En Juan 10, 17 y 18, ¿sí? Cristo manifestando, siendo él la resurrección y la vida, presenta estas palabras que deben ser de nuestro estudio y de nuestra glorificación, ¿sí? A nuestro amado Salvador. Juan 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre mío, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo ponía su vida para volverla a tomar. Y nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí? ¿Qué mandamiento? ¿Sí? Es el que recibe de su Padre. ¿Sí? Que Él es el que tiene vida en sí mismo. Claramente el mandamiento, las palabras del Padre en relación a Cristo, es que Él es el dador de la vida. ¿Sí? En Cristo está la vida. ¿Sí? Sin Cristo no hay vida. Un texto, ¿sí? Del Espíritu de Profecía de la Mensajera de Dios, ¿sí? Que está en Mensajes Selectos, en el tomo 1, en las páginas 354, Cristo manifiesta estas palabras, ¿sí? A través de su mensajera, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, lo leímos recién, Juan 11:25. El que había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿sí? Otra cita que citamos, Juan 10:17, salió de la tumba a la vida que estaba en él mismo. Cristo, en este contexto, no fue resucitado. Él tenía vida en sí mismo y resucitó por su propia, ¿sí? Divinidad. Dice, murió la humanidad, no murió la divinidad. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Declara que tiene vida en sí mismo, ¿sí? Para resucitar a quien quiera. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. ¿Y a qué Dios se refieren? Cristo es el creador de todas las cosas y todos, ¿sí? Vivimos por su voluntad. Y por la voluntad de su Padre, ¿sí? Porque conjuntamente con su Padre, ¿sí? Son Dios, ¿sí? Son creadores de todo, ¿sí? Y los dos son los que poseen la facultad, ¿sí? De dar vida. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. Todos, ¿sí? No dice algunos, todos los seres creados. Y aparte, ¿sí? De nuestro Padre y su Hijo, todo lo demás es creado. Todos son recipientes de la vida del Hijo de Dios. El concepto, ¿sí? Que tenemos a veces de la resurrección de Cristo es un concepto que tiene que ver más con la idea que se ha implementado en las distintas versiones de que el único Dios verdadero es nuestro Padre Celestial, negando a Cristo como Dios verdadero, ¿sí? Por eso que he presentado algunas citas que manifiestan esta idea y que no son conforme a justicia, no son conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Si uno lee la totalidad del Evangelio, si uno investiga en la totalidad del Evangelio, va a ver que Cristo es igual a su Padre, ¿sí? Es Dios igual que su Padre, y es creador de todas las cosas. Todas las cosas llegaron a la existencia a través de Cristo, ¿sí? El Padre creó todas las cosas por medio de Cristo. Cristo es el creador de todas las cosas. Continúa el texto que estamos leyendo. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán amplias sean sus capacidades, son provistos con la vida que procede de la fuente de toda vida. Él es el manantial de la fuente de vida. ¿De quién están hablando? El texto, de Cristo. Solo el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, puede decir,
Solamente hay alguien que dice, solo el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y cita Juan 10:18. ¿Significa estas palabras que el Padre, ¿sí?, no tiene inmortalidad? No, no significa. Está hablando de Cristo. Tanto el Evangelio como los textos inspirados de la mensajera de Dios lo que hacen es a veces centrarse, ¿sí?, o en el Padre o en el Hijo, y a veces unifica la verdad, ¿sí?, presentando a la deidad, ¿sí?, tanto al Padre y al Hijo, en una sola idea. Pero a veces se centra en uno de nuestros creadores, ¿sí? O sea, puede ser del Padre como puede ser en este caso de Cristo. Vuelvo a decir, significa que el Padre no tiene inmortalidad, ¿sí? Porque acá dice el único que tiene inmortalidad, ¿sí? No significa eso. Significa que está hablando de algo, ¿sí? El único que tiene inmortalidad es el Padre. Y Cristo también es el único que tiene inmortalidad, porque el Padre y el Hijo son iguales. Dice que mora en luz y vida. Cristo, ¿sí?, nuestro amado Salvador, ¿sí?, así como nuestro Padre Celestial, mora en luz y vida. Y Cristo es el único, dice, según el texto, tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, ¿sí?, y no investigamos, podemos tener una falsa concepción de hechos específicos de la vida de Cristo, ¿sí?, y del plan de redención, que no están conforme a justicia y que nos pueden dar una idea para malentender o malinterpretar otros textos de las Sagradas Escrituras. En el Deseo de todas las gentes, en la página 729, dice así: cuando la voz del poderoso ángel, y acá nos vamos a entrar en cómo se presenta esta supuesta contradicción de que el Padre resucitó a Cristo cuando Cristo tenía vida en sí mismo. ¿Cómo es que sucedió este hecho? ¿Y cómo lo presenta, ¿sí?, Dios a través de su mensajera? Que no lo vamos a poder encontrar en las Sagradas Escrituras de la forma en que está presentado aquí, pero sí claramente en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que por un lado nuestro Padre resucitó a Cristo y por otro lado, indudablemente, Cristo tenía vida en sí mismo y Él ponía su vida para volverla a tomar, ¿sí? No necesitaba de su Padre para revivir, ¿sí?, para tomar de nuevo su propia vida. Lo que sí, entender esto es entender el plan de redención, entender la sumisión de Cristo a la voluntad de su Padre, ¿sí? Y este es el gran tema, que cuando se malinterpretan estas citas, ¿sí?, se niega, ¿sí?, a Cristo también como Dios verdadero. El Deseo de todas las gentes, en la página 729, dice así: cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Ahora, ¿sí?, nuestro amado Salvador, ¿sí?, inspira a la mensajera para que presente con claridad cómo fueron los hechos de la resurrección. Cuando vino Gabriel, ¿sí?, el ángel que llamó a Cristo de la tumba, ¿sí?, las palabras que utilizó fue, tu Padre te llama. Y Cristo, ¿sí?, por la vida que había en él, salió, ¿sí?, de la tumba. Dice, quedó probada la verdad de sus palabras. ¿De las palabras de quién? De Cristo. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Toda la palabra, sobre todo el Evangelio, toda la Biblia, presenta una idea clara y específica. Cristo es igual a su Padre. Cristo es el Dios que guió a Israel. Cristo es la manifestación visible de nuestro Padre Celestial. Y Cristo tomó nuestra naturaleza. Este hecho de esta dualidad de Cristo, que es un ser divino, ¿sí?, que es Dios igual que su Padre, ¿sí?, pero que también, ¿sí?, asumió nuestra naturaleza y vivió en esta tierra enteramente como hombre, es necesario que la comprendamos para comprender no solamente el costo de la salvación, sino el amor insondable tanto de nuestro Padre como de su Hijo.
Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Cristo, cuando salió, dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras, ¿sí? Cristo era un ser divino, ¿sí? Y su divinidad, ¿sí?, lo que es Él, ¿sí?, Dios igual que su Padre, ¿sí?, pronunciaron estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y poder de Dios, son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. A Cristo muchas veces lo presenta como el medio, pero no como la fuente. Y este es un grave error que deja plasmado en nuestra mente la idea de que Cristo es un medio, ¿sí?, y no la fuente, ¿sí? Es el medio que utilizó el Padre, como si Cristo fuera un objeto, ¿sí?, utilizable. No lo presentan de esta forma, pero presentan esta idea, y esta idea queda en nuestra mente. Así como en antaño se presentó la idea de que Dios era Padre, Hijo y Espíritu, dándole una idea de ser, ¿sí?, al Espíritu de nuestro amado Salvador, al Espíritu de nuestro Padre, esa idea trajo destrucción, ¿sí?, a la mente de muchos que aceptaron esta doctrina. Y de la misma forma, cualquier cosa que ingresa a nuestra mente sin estudio, sin investigación, ¿sí?, crea en nosotros una falsa idea que después todo lo que leemos, lo leemos conforme o con la lupa esa que tenemos en relación a lo que entendimos equivocadamente. Todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrantar las ligaduras de la muerte. Ahora, todavía no pudimos ver con claridad en qué momento, ¿sí?, cómo se expresó con claridad, ¿sí?, para que se diga en las Sagradas Escrituras que el Padre resucitó a Cristo, ¿sí? Ahora, sigamos leyendo algunos otros textos para entender esta idea. Mensajes selectos en el tomo 2, en la página 211. Todos estos textos que yo les estoy mencionando los pueden encontrar, ¿sí?, en la biblioteca electrónica, ¿sí?, de Elena G. de White en las redes sociales. Y también los insto a que versículos ustedes los busquen también en muchas versiones que hay a través de internet, que busquen las versiones más antiguas y comparen texto con texto para saber realmente, ¿sí?, cuál es la que está más de acuerdo a todo el conjunto del Evangelio y no a una idea específica. Mensajes selectos, tomo 2, página 211, dice: la encarnación de Cristo fue un acto de abnegación. Su vida presentó una continua negación de sí mismo. Cristo, ¿sí?, en su humanidad fue obediente. Esta obediencia es la que Cristo nos vino a presentar, ¿sí? Quien era uno con su Padre, quien era el Todopoderoso, el soberano del cielo, ¿sí?, se hizo obediente hasta la muerte. Y a través de nuestra relación con Él nosotros podemos acceder no solamente, ¿sí?, a el conocimiento, ¿sí?, de nuestro amado Salvador, sino a su Espíritu, ¿sí?, quien nos hace comprender, ¿sí?, nuestra lamentable condición. En la resurrección de Cristo, ¿sí?, podemos ver, ¿sí?, cómo Cristo fue obediente, ¿sí?, cómo esperó, ¿sí?, a que su Padre, ¿sí?, a escuchar el mandamiento de su Padre, a escuchar, como leímos, el mandamiento, ¿sí?, que su Padre le dio para que pudiera tomar su divinidad. Así como nuestro amado Salvador también, después de su resurrección, fue a su Padre para escuchar de su propia boca. Si Él no hubiera resucitado, ¿sí?, sabría, ¿sí?, claramente que Él en algo falló, ¿sí?, su obra aquí en la tierra en algo falló, pero Cristo resucitó, su Padre lo llamó y Él salió de la tumba por la vida que había en Él y declaró, ¿sí?, yo soy la resurrección y la vida. Y aún en esa situación, conociendo que había triunfado, deseó escuchar de la boca de su Padre. A veces se malinterpretan, ¿sí?, las palabras de Cristo, ¿sí?, tratando de minimizarlo a sí mismo, ¿sí?, en desigualdad con su Padre, con sus
palabras diciendo: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, menos se avergüenza de llamar a su Padre, ¿sí?, Dios, ¿sí? Debemos comprender esas palabras. Al comprenderlas, nosotros nos acercamos al trono de la gracia, ¿sí?, al trono que comparte nuestro Padre Celestial, ¿sí?, con nuestro amado Salvador, quien posee nuestra humanidad. En el momento de su resurrección se dio un decreto, una orden, y la podemos leer, ¿sí?, este orden, este decreto, en El deseo de todas las gentes, en la página 726, y me gustaría que ustedes la lean y la estudien en forma personal. Dice: era aquel que había sido puesto en la tumba nueva de José, el decreto del cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas sobre montañas, y encima de su sepulcro no podían haberle impedido salir. Nada podría haber impedido que Cristo saliera de la tumba. Sí, cuando la orden, el decreto, ¿sí?, este decreto que se había forjado en el plan de redención antes de la fundación del mundo, ¿sí?, cuando nuestro Padre lo llamara, ¿sí?, para que saliera por la vida que había en él. En el deseo de todas las gentes, dice, en la página también 726, contaron todo como lo habían visto, ¿sí?, los soldados que estuvieron y vieron esa situación. No habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la verdad, ¿sí?, lo que habían visto y oído. Con dolorosa entonación dijeron: fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. ¿Sí? Estas palabras, ¿sí?, yo entiendo que fueron dichas inspiradas, ¿sí? Más allá de la revelación, estas palabras solamente son producto de la iluminación de Dios. Hemos oído a un ángel proclamarle: majestad del cielo, Rey de gloria. ¿Sí? Y estas palabras no quedaron registradas, solamente quedaron registradas a través de la revelación dada por Cristo a la mensajera de Dios, pero no se encuentran, ¿sí?, en los evangelios. Entonces el ángel del cielo, ¿sí?, esto lo podemos encontrar en Historia de la Redención, en la página 239. Entonces el ángel del cielo, con una voz que hizo temblar la tierra, clamó: tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal afuera. Este es el orden, esta es la orden, este es el decreto, ¿sí?, que la divinidad de Cristo, ¿sí?, escuchó. La muerte ya no podía ejercer más dominio sobre él. Jesús se levantó de entre los muertos triunfante y vencedor. Ahí, en Historia de la Redención, en la página también 239, dice: porque cuando Jesús salió de su cárcel como majestuoso vencedor, Satanás sabía que en poco tiempo más tendría que morir, y que su reino pasaría a aquel a quien le correspondía, ¿sí? La resurrección de Cristo fue por la vida que había en él mismo, ¿sí? Las palabras, ¿sí?, que encontramos en el Evangelio de que el Padre resucitó a Cristo, ¿sí?, deben ser entendidas en este contexto, ¿sí?, en el contexto de que Cristo tiene vida en sí mismo, que Cristo fue engendrado de su Padre y es igual a su Padre, ¿sí? Y el Padre no resucitó a Cristo, lo que hizo el Padre, llamar a Cristo, ¿sí? Este llamamiento se describe como, ¿sí?, resucitándolo a Cristo, porque si el Padre no lo llama así, hay cosas que están lejos de nuestro entendimiento, pero sí expresada en la totalidad del Evangelio, ¿sí?, esta realidad de que en el plan de redención Cristo tomó nuestro lugar como obediente a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, a su Padre, y la orden debía venir de su Padre, ¿sí?, no porque esta orden fuera necesaria, sino porque es el deseo de Cristo siempre hacer la voluntad de su Padre. Es el deseo de Cristo siempre, constantemente, durante toda su vida y también antes de su manifestación aquí en la tierra, ¿sí?, de honrar a su Padre. Y Cristo, y el Padre, perdón, ¿sí?, constantemente nos llama, ¿sí?, a que lo adoremos, a que lo reconozcamos, a que escuchemos, ¿sí?, a su Hijo amado. Para ir terminando, quería tomar una de esas citas, ¿sí?, que son mal entendidas del Evangelio cuando se habla de la resurrección, ¿sí?, de quien resucitó a Cristo. En Romanos 8:11 podemos leer de la siguiente forma:
Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en vosotros. Cuando leemos esto, ¿sí?, y lo he escuchado predicar, es, bueno, sí, el que levantó de los muertos a Cristo, el que resucitó a Cristo, ¿sí?, mora en vosotros, y el Padre mora en vosotros, y quien mora en nosotros es Cristo, ¿sí? No porque nuestro Padre no quiera morar en nosotros, sino porque para eso Cristo vino a esta tierra. Vino para tomar nuestro lugar y para morar en nuestros corazones después de su obra, ¿sí?, de su sacrificio por nosotros. Cuando leemos este texto entendemos que el que levantó a Cristo de los muertos fue Cristo mismo, ¿sí?, y que ese espíritu, ¿sí?, que va a morar es el propio espíritu de Cristo. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos mora en vosotros, Cristo es el que mora en nosotros, ¿sí? Cristo es el que se resucitó, ¿sí?, porque tenía vida en sí mismo. El que resucitó a Cristo, dice, de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos. Cristo se resucitó a sí mismo. Quien dará vida a nuestros cuerpos es Cristo, mediante su espíritu que mora en vosotros. Me gustaría que ustedes, ¿sí?, en forma particular, busquen todos esos textos y traten de ver, ¿sí?, la hermosura de la expresión, ¿sí?, de nuestro Padre resucitando a Cristo y entender el contexto en el cual se está expresando, ¿sí? Entender que tanto el Padre, ¿sí?, como su Hijo tienen un mismo deseo, ¿sí?, en su obra. Y estas palabras expresadas, ¿sí?, de la resurrección de nuestro Padre a Cristo están relacionadas directamente con la aceptación de Cristo, ¿sí?, como nuestro sustituto. Para terminar quería leerles una cita, ¿sí?, del Espíritu de Profecía, ¿sí?, que está en Alza tus ojos, en la página 258, ¿sí?, y que es una carta, ¿sí?, dirigida por la profeta de Dios a los ministros y a los médicos y maestros, ¿sí?, de la Iglesia. Es la carta 280 del 3 de septiembre de 1904. Y dice de la siguiente forma: ¿fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? O sea, ¿se transformó, ¿sí?, la naturaleza humana en la naturaleza divina? No. Ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona. El hombre, Cristo Jesús, el hombre, en él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando nosotros pensamos en Cristo, en su humanidad, ¿sí?, claramente las Sagradas Escrituras presentan, ¿sí?, que en esa humanidad, ¿sí?, moraba la plenitud de la divinidad. Todo lo que es Dios estaba en Cristo, ¿sí? Todo lo que es en la humanidad, ¿sí?, en su cuerpo humano, ¿sí?, en él, aún, ¿sí?, en la degradación de la humanidad, ¿sí?, en él se podía ver la plenitud de lo que es Dios, ¿sí?, porque él era Dios hecho hombre. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible. Lo que hizo su divinidad fue descansar, porque encima ese día fue un sábado, ¿sí?, un sábado instituido por Cristo mismo, ¿sí?, en la creación y dada a los hombres, porque el sábado fue hecho por causa del hombre, ¿sí?, por causa del hombre, porque Dios sabía que el hombre iba a transgredir, sabía, ¿sí?, que iba a caer. Por eso el sábado fue instituido. No se conoce registro de un sábado en el gobierno de Dios. El sábado fue instituido en esta tierra, fue creado, los fundamentos fueron puestos en esta tierra y fueron puestos para que el hombre sea beneficiado en ese día recordando a su Creador. Su humanidad murió, ¿sí?, y su divinidad quedó descansando en la muerte, ¿sí?,
de su humanidad. Esto es algo que debemos entender porque hay muchas citas del Evangelio, en algunas voy a tratar de presentar en un futuro, una específicamente que es 1 Corintios 15, que habla específicamente de temas que hoy se presentan como verdad, sacando fuera de contexto textos sin entender toda la verdad del Evangelio. Dice, la edad no se debilitó ni murió, eso habría sido imposible. Cristo, Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación ofrecida y que consiente en ser hijo de Dios. El Salvador compró la raza caída con su propia sangre. Este es un gran misterio, un misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud hasta que la traslación de los redimidos tenga lugar. Entonces el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios para el hombre serán entendidos. Pero el enemigo está decidido a que este don, ¿sí?, esté envuelto en un misterio que llegue a ser insignificante. ¿Cuál es el don? ¿Sí? El don es la humanidad de su Hijo. ¿Sí? Se trata de minimizar, de destruir, ¿sí?, de hacerlo tan humano, ¿sí?, que no se entienda lo divino, o tan divino que no se pueda ver, ¿sí?, la humanidad de Cristo. Tendremos que enfrentar falsos sentimientos. Nunca podremos permitirnos poner nuestra confianza en la magnificencia humana, como algunos lo han hecho, mirando al hombre, como los ángeles en el cielo lo hicieron con el rebelde Lucifer. Nosotros debemos por nosotros mismos estudiar las Sagradas Escrituras y permitir que Dios sea nuestro Maestro, permitir que estas palabras de vida eterna sean entendidas, ¿sí?, por nuestra mente, por nosotros mismos, tenemos que entenderla, ¿sí?, para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice, y finalmente, ¿sí?, los que aceptaron, los ángeles que aceptaron a Lucifer, y finalmente perdieron el sentido de la presencia de Cristo y de Dios. Esto fue lo que ocurrió en el gran conflicto, ¿sí? Dejaron de ver a Cristo como igual a nuestro Padre, ¿sí? No quisieron aceptar a Cristo con la igualdad con su Padre, y lo vieron como, ¿sí?, como un gobernante, ¿sí?, como la imposición de un gobernante en el cielo. ¿Quién escudriñando puede descubrir a Dios en su perfección? Los evangelios presentan el carácter de Dios como infinitamente perfecto, y los evangelios presentan a Cristo. Cristo, ¿sí?, es la perfección, ¿sí?, el carácter de Dios. Es Dios en forma humana. Desearía poder decir esto de modo tal que el mundo entero pudiera oír el propósito de la misión y obra de Cristo, dice la mensajera de Dios. Lean y escudriñen las Escrituras, y en las cuales Jesús aparece como el ideal divino de nuestra fe. Cuando el ser finito, bajo la sutil influencia del tentador, comienza a cuestionar las palabras de aquel a quien se le llama admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, su concepto de sí mismo aumenta y el de Cristo y Dios disminuye. Cuando nosotros empezamos a minimizar a Cristo en alguna, ¿sí?, de sus naturalezas, en alguna, ¿sí?, en algo de su igualdad con nuestro Padre Celestial, ¿sí?, cuando nosotros empezamos a mirar hacia Cristo, empieza nuestra negación, ¿sí?, y caemos de su gracia. Los hombres más talentosos de la tierra podrían hallar abundantes motivos de placer desde ahora hasta el juicio, por todas las facultades otorgadas por el Señor, en ensalzar el carácter de Cristo, pero aún así no lograrían presentarlo como Él es. Los misterios de la redención, incluyendo el carácter divino humano de Cristo, su encarnación, su expiación por el pecado, podrían emplear las plumas y las facultades mentales más agudas de los hombres más sabios, a partir de ahora hasta la venida de Jesús, revelado en las nubes del cielo,
con poder y grande gloria. Sin embargo, aunque esos hombres pusieran toda su capacidad para tratar de ofrecer una representación de Cristo y su obra, la misma estaría lejos de la realidad. El tema de la redención ocupará la mente y la lengua de los redimidos a través de las edades eternas. El reflejo de la gloria de Dios brillará siempre y para siempre del rostro de nuestro amado Salvador. Cristo es el centro de la salvación, ¿sí? Nuestro Padre lo puso a Él como propiciación. Él vino a morir en nuestro lugar y para hacerlo tomó nuestra naturaleza. Y la resurrección de Cristo, ¿sí?, es una clara muestra, ¿sí?, de su poder, ¿sí?, del poder que tiene nuestro amado Salvador. Un poder que es igual al de su Padre. Y que ese poder, ¿sí?, Él es el que nos unifica a todos, ¿sí?, a toda la raza humana que quiera aceptar su sacrificio humano como propio. En Signo de los Tiempos, ¿sí?, la revista Signo de los Tiempos del 10 de mayo de 1899, la mensajera escribió: pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo velada y eclipsada por su asumida humanidad, no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino el lugar de lo humano. Cristo fue enteramente humano, Cristo fue enteramente divino, ¿sí?, pero en esta tierra fue enteramente humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humana y divina, eran en Cristo estrecha e inseparablemente una, y sin embargo tenían una individualidad distinta. Y a veces eso es lo que nos cuesta entender. Nos cuesta entender el misterio, ¿sí?, de la redención, el misterio de la humanidad de Cristo. Cristo, ¿sí?, su humanidad, ¿sí?, tiene una personalidad distinta a su divinidad. Y claramente está expresada en el espíritu de profecía, porque una cosa es presentar, ¿sí?, hablar como un ser humano, y otra cosa es manifestar su divinidad, ¿sí?, a través de su espíritu. Dice: sin embargo, tenían una individualidad distinta. Aunque Cristo se humilló para hacerse hombre, la deidad seguía siendo suya. Su deidad no podía perderse mientras permanecía fiel y fiel a su lealtad. Rodeado de tristezas, sufriendo con la contaminación moral, despreciado y rechazado por las personas a quienes se le habían confiado los oráculos del cielo, Jesús aún podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Cristo, ¿sí?, está en el cielo presentando, ¿sí?, sus méritos como el Hijo del Hombre, no como Dios, como hombre. Y como Dios, ¿sí?, como igual a su Padre, mora en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que quieran recibirlo, ¿sí?, como Salvador. Dice: estaba listo para tomar una vez más su gloria divina cuando terminó su trabajo aquí en la tierra. Comprender la resurrección de Cristo, entenderla, ¿sí?, es para nosotros algo que nos puede llenar de gloria, ¿sí?, nuestra vida, llenar de gratitud, al poder ver con ojos en justicia el sacrificio de nuestro amado Salvador. Poder ver, ¿sí?, el sacrificio del Padre al entregar a su Hijo, ¿sí?, quien vivió una vida de abnegación total, ¿sí?, por amor a cada uno de sus hijos. Así que espero, hermanos, que ustedes puedan estudiar las Sagradas Escrituras y al leer, ¿sí?, concepciones que parecen contradictorias en las Sagradas Escrituras, ustedes puedan investigar con mayor anhelo para poder recibir de nuestro amado Salvador todo lo que Él tiene para ofrecernos, ¿sí?, para elevar nuestra vida espiritual. Y al elevar nuestra vida espiritual, ¿sí?, nos podamos aferrar, ¿sí?, constantemente a Él, para que Él pueda transformar nuestra vida, ¿sí?, a su imagen. Espero que esto se haya entendido, espero que ustedes puedan estudiar por sus propios medios y
y conocer más a nuestro amado Salvador, ¿sí? Y de esa forma conocer el amor insondable de nuestro Padre Celestial. Que el Señor sea su Maestro, que los guarde, los cuide, y bueno, y nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta luego.